Dicen que los cambios más profundos llegan cuando menos los esperamos. No cuando todo está tranquilo, sino justo cuando la vida parece romperse en pedazos. Tal vez lo has sentido. Una etapa termina sin aviso, las personas cambian, los planes se derrumban y de pronto no sabes quién eres ni hacia dónde vas. Y si eso, en realidad, fuera una señal de que algo mejor está por venir, imagina a una mujer que, después de muchos años de rutina, un día se despierta con una sensación extraña. Lo que antes le llenaba ahora le resulta vacío. Sus días parecen iguales, y en medio de ese silencio interior, siente que algo en su interior se mueve, como si una parte dormida comenzara a despertar. No entiende lo que pasa, pero presiente que ya no puede seguir viviendo igual. Esa sensación, inquietante pero también luminosa, es el punto donde empieza una nueva etapa de vida. Y quizás, sin saberlo, también es el punto en el que tú te encuentras ahora. Cuando llegamos a cierta edad, es común mirar hacia atrás y pensar, he pasado por tanto, ¿será que aún hay algo nuevo para mí? Pero la vida, con su infinita sabiduría, parece responder, sí, hay más. Siempre hay más, mientras estés dispuesto a escuchar. Y es ahí donde comienza este viaje, el momento en el que el alma susurra que ha llegado la hora de transformarte. Durante años, hemos aprendido a temer los finales. Nos enseñaron que perder, cambiar o soltar es sinónimo de fracaso. Pero, en realidad, los finales son solo puertas que se abren hacia versiones más auténticas de nosotros mismos. Lo que parece destrucción, muchas veces es preparación. Cuando la vida te vacía, no es para castigarte, sino para hacer espacio a lo nuevo. Piensa por un momento en los ciclos de la naturaleza. El árbol no llora cuando pierde sus hojas, porque sabe que la primavera volverá. El río no se resiste a su corriente, porque confía en el camino que el agua conoce mejor que él. Nosotros, en cambio, nos aferramos al pasado como si lo conocido pudiera salvarnos del vacío. Pero el alma no busca seguridad, busca crecimiento. Y cada etapa de transformación, aunque duela, nos acerca más a la plenitud que tanto anhelamos. En el fondo, todos llegamos a ese instante en el que sentimos que algo dentro de nosotros está cambiando. A veces se manifiesta como cansancio, otras como ansiedad o soledad. Pero si observas con calma, verás que detrás de ese malestar se esconde una fuerza que intenta guiarte hacia una versión más sabia y consciente de ti mismo. Esa fuerza no viene del mundo exterior, nace dentro de ti. Es la vida empujándote suavemente hacia adelante. Quizás últimamente has sentido que tu mundo se detiene, que lo que antes tenía sentido ya no te llena. No es casualidad. Cuando el alma quiere crecer, el cuerpo y la mente empiezan a mostrar señales. El sueño se altera, las emociones se agitan, los vínculos se redefinen. No estás perdiendo tu rumbo, estás encontrando el verdadero. Es el proceso natural de quien está entrando en una nueva etapa, la etapa del despertar interior. Este despertar no llega de un día para otro. Primero, se presenta como una incomodidad, una sensación de que algo falta. Luego, como un deseo de comprenderte más profundamente. Y, finalmente, como una necesidad de vivir con más verdad. No se trata de volverse otra persona, sino de recordar quién fuiste siempre, antes de las máscaras, antes de las exigencias del mundo. Muchos lo llaman segunda vida, aunque en realidad no es una segunda, sino una más consciente. Una vida en la que el tiempo ya no se mide en años, sino en momentos de lucidez, en la capacidad de sentir gratitud incluso en medio de la incertidumbre. Cuando llegas a ese punto, descubres que no importa cuántos cumpleaños hayas celebrado, aún puedes renacer. A veces ese renacer comienza en silencio. No hay aplausos, ni certezas, ni mapas. Solo la sensación de que algo en ti se está abriendo paso, como la semilla que rompe la tierra para ver la luz. Y aunque el proceso duela, hay belleza en esa ruptura, porque es el anuncio de una nueva vida. La vida no te quita lo que necesitas, te quita lo que ya no te deja avanzar. Así que, si últimamente sientes que el suelo tiembla bajo tus pies, no te asustes. No estás cayendo, estás creciendo. Estás dejando atrás una versión antigua para dar paso a una más libre, más consciente y más luminosa. Cada duda,
Cada lágrima, cada silencio que hoy te acompaña forma parte del mismo proceso, el nacimiento de tu mejor etapa. Y este es solo el comienzo. En las siguientes partes de este viaje, descubrirás cómo reconocer las señales que anuncian ese renacimiento interior, cómo comprender los mensajes que la vida te envía y cómo encontrar paz en medio del cambio. Porque no se trata de resistir el paso del tiempo, sino de vivirlo con sabiduría y con el corazón despierto. En la primera parte hablamos de ese instante en que todo parece detenerse, como si la vida te obligara a hacer una pausa. Hoy profundizaremos en ese punto exacto donde comienza el cambio, el momento de ruptura interior. Ese instante en el que la vida, de un modo silencioso o brusco, te invita a mirar dentro de ti. Y aunque a veces lo llamamos crisis, en realidad es un despertar disfrazado. La historia de la humanidad está llena de épocas que, al igual que las personas, se han transformado después del caos. En 1945, al terminar la Segunda Guerra Mundial, millones de personas sintieron que el mundo conocido había desaparecido. Las ciudades estaban destruidas, las familias rotas, y el futuro era una página en blanco. Sin embargo, de esa oscuridad nació una nueva conciencia global. Surgieron movimientos por la paz, la cooperación internacional y el deseo profundo de reconstruir la esperanza. Así como la sociedad renace después del dolor, también el alma humana se reconstruye después de una ruptura interior. Cuando atraviesas una etapa así, nada parece tener sentido. Lo que antes te motivaba ya no te llena. Aquello que solías disfrutar se vuelve rutinario. Las relaciones cambian, los planes se desvanecen y, sin darte cuenta, te encuentras frente a un espejo que te muestra algo que habías olvidado, quién eres realmente. Y es entonces cuando comienza el verdadero viaje. A veces la ruptura llega de golpe, una pérdida, una enfermedad, una separación. Otras veces, se instala poco a poco, como una voz que te susurra que ya no puedes seguir igual. No hay calendario que la anuncie, pero suele aparecer en los momentos de mayor estabilidad, cuando parece que todo está bajo control. Es como si la vida, con su sabiduría misteriosa, esperara a que estés listo para dar el siguiente paso. Tomemos un ejemplo cercano. Imagina a Antonio, un hombre de 56 años que trabajó durante 3 décadas en la misma empresa. Siempre fue responsable, cumplido y pensaba que su valor estaba en su trabajo. Pero un día, la empresa cerró. Al principio, sintió miedo y frustración. Pasó semanas sin dormir, preguntándose qué había hecho mal. Sin embargo, con el tiempo, comenzó a notar algo diferente, una calma que nunca antes había sentido. Por primera vez en años, podía escuchar el canto de los pájaros por la mañana. Podía sentarse sin prisa a tomar café. Y en ese silencio, descubrió algo que había olvidado: el placer de estar vivo sin tener que demostrar nada. Antonio no sabía que su crisis era, en realidad, una llamada de la vida a reconectarse con su esencia. Lo mismo ocurre en muchos de nosotros. Durante los últimos años, especialmente después de la pandemia de 2020, millones de personas alrededor del mundo comenzaron a replantearse sus vidas. La soledad, el encierro y la incertidumbre actuaron como espejos que mostraron lo que realmente importaba. Estudios realizados por la Universidad de Harvard en 2021 confirmaron que más del 60% de los adultos mayores de 50 años reconsideraron sus prioridades vitales durante ese periodo. Muchos decidieron pasar más tiempo con sus familias, cuidar su salud mental y buscar actividades que les dieran propósito. La ruptura colectiva que vivimos no fue solo social, sino también espiritual. Nos recordó algo esencial: que la vida no puede reducirse a sobrevivir, sino que está hecha para ser comprendida, sentida y compartida. Este tipo de ruptura no destruye, limpia. Te obliga a detenerte y mirar los cimientos de tu existencia. Y sí, al principio duele. Es normal. Lo que duele no es el cambio, sino la resistencia al cambio. Lo que causa sufrimiento es el intento de seguir sosteniendo lo que ya no encaja con la persona que te estás convirtiendo. A veces la vida tiene que sacudirte para que recuerdes que aún tienes sueños por cumplir, emociones por explorar y caminos por andar. La psicología moderna lo llama transición de identidad.
Es el proceso natural en el que una persona deja atrás una forma antigua de verse a sí misma para dar lugar a otra más amplia. Carl Rollers, uno de los grandes psicólogos humanistas del siglo XX, le definió en 1959 como el momento en que el ser humano empieza a vivir de acuerdo con lo que realmente siente, no con lo que los demás esperan de él. Y aunque no siempre seamos conscientes, ese proceso puede comenzar a cualquier edad, pero suele volverse más claro después de los 50, cuando la experiencia nos ha enseñado a escuchar lo que el corazón intenta decirnos. En esos momentos, el alma parece hablar en un lenguaje distinto, no con palabras, sino con sensaciones. Puede manifestarse como cansancio, insomnio o una tristeza sin motivo. Pero detrás de todo eso hay un movimiento profundo, una parte de ti que está lista para liberarse del pasado. Lo que estás viviendo no es debilidad, sino una señal de crecimiento. Estás dejando morir lo que ya cumplió su ciclo. En muchas culturas antiguas, este proceso era considerado sagrado. Los pueblos nativos de América del Norte hablaban del tiempo del búho, el momento en que el alma se retira para mirar su propia sombra antes de volver a volar. En Oriente, los sabios lo llamaban la noche del alma, un periodo de oscuridad interior que prepara al espíritu para recibir más luz. Hoy la ciencia lo explica como un cambio de patrones neuronales, pero el significado profundo sigue siendo el mismo. Toda ruptura anuncia un renacimiento. Por eso, cuando sientas que la vida te está desarmando, no lo tomes como un castigo. Es el modo en que el universo te ayuda a reencontrarte contigo mismo. Lo viejo se va cayendo para que lo nuevo pueda crecer. Es como una poda necesaria para que el árbol florezca de nuevo. La ruptura interior no es el final de tu historia, sino el comienzo del capítulo más verdadero. Es la señal de que tu alma ha decidido despertar, aunque tu mente aún no lo entienda. Así que no temas si todo parece desmoronarse. Quizás, justo ahora, estás entrando en tu mejor etapa. En la parte anterior hablamos de la ruptura interior, ese punto donde todo parece derrumbarse, pero en realidad algo nuevo está queriendo nacer. Ahora entraremos en un territorio más profundo, las señales del despertar interior. Son esas manifestaciones sutiles, emocionales y físicas que anuncian que estás entrando en una nueva etapa de conciencia. Y aunque a veces parecen confusas, si las entiendes, se convierten en una brújula para el alma. Una de las señales más comunes es la sensación de desconexión con lo que antes era importante. Lo que solía darte seguridad, ahora te resulta pesado o vacío. Puede ser un trabajo, una relación, incluso un modo de pensar. Es como si tu interior te dijera, esto ya no vive contigo. No significa que estés perdido, sino que estás siendo llamado a alinear tu vida con una verdad más profunda. En ese momento, el alma empieza a limpiar todo lo que ya no sirve a su crecimiento. Otra señal poderosa es el aumento de la sensibilidad emocional. Lloras con más facilidad, te conmueven cosas simples o sientes una mezcla de tristeza y ternura sin razón aparente. No estás volviéndote débil, te estás volviendo más humano. Cuando la conciencia despierta, el corazón se abre y al hacerlo, comienza a percibir la vida de forma más intensa. Esa apertura puede resultar incómoda al principio, pero es necesaria para que puedas experimentar la plenitud de estar vivo. También puede aparecer un deseo profundo de estar solo, no por rechazo al mundo, sino por necesidad de silencio. En esa soledad voluntaria, el alma encuentra espacio para respirar. Muchas personas describen esta etapa como una especie de retiro interior. Ya no buscan tantas distracciones ni ruido, quieren sencillamente estar consigo mismas. Y aunque la sociedad muchas veces asocia la soledad con tristeza, en realidad es uno de los espacios más fértiles para la transformación. Es allí donde nace la claridad. Otra manifestación del despertar es la incomodidad frente a la falsedad. Te cuesta tolerar las conversaciones vacías o los vínculos que giran en torno a apariencias. Comienzas a valorar la autenticidad, las relaciones que te hacen sentir paz, no las que te llenan de expectativas. Esta señal es importante porque indica que estás dejando atrás el papel que el mundo te asignó y estás empezando a vivir desde tu esencia. En el ámbito físico, el cuerpo también refleja el proceso. Algunas personas experimentan insomnio, cambios de apetito o una sensación extraña de cansancio.
No siempre hay una causa médica concreta. Lo que ocurre es que el cuerpo está reajustando su energía para adaptarse a una nueva frecuencia emocional. Así como la tierra tiembla antes de que brote una semilla, el cuerpo se reacomoda antes del renacimiento interior. Los estudios actuales sobre neurociencia y emociones respaldan esta conexión. En 2018, un equipo de la Universidad de California comprobó que durante procesos de transformación personal profunda, como el duelo o el despertar espiritual, el cerebro modifica su patrón de ondas y la química hormonal cambia. No es fantasía ni misticismo. El cerebro responde al modo en que pensamos y sentimos. Es decir, la conciencia transforma literalmente la materia. Por eso, cuando una persona se abre a un nuevo nivel de comprensión, su cuerpo también lo refleja. Y hay algo más. Durante este proceso aparecen lo que muchos llaman coincidencias significativas. Son momentos en los que la vida parece hablarte a través de símbolos. Ves un número repetido, escuchas una frase que responde justo lo que pensabas, o una persona llega en el instante preciso. No es casualidad. Es el lenguaje del universo, una forma de confirmarte que vas en la dirección correcta. Cuanto más consciente te vuelves, más sincronías comienzas a notar. Pero quizás la señal más importante de todas es el deseo de verdad. Un anhelo profundo de comprender quién eres y qué propósito tiene tu existencia. No se trata de buscar respuestas externas, sino de mirar hacia adentro. Y esa búsqueda, aunque a veces solitaria, es el inicio de la libertad. Cuando comienzas a vivir en coherencia con lo que sientes, la vida se simplifica. Ya no necesitas que todo sea perfecto, solo necesitas que sea auténtico. Es natural que en medio de este despertar surjan dudas. La mente se resiste, el ego se defiende, y hay días en que puedes sentir que retrocedes. Pero no te preocupes. Ningún crecimiento es lineal. La conciencia se expande en espiral. A veces parece que vuelves al mismo punto, pero en realidad estás subiendo de nivel. Cada experiencia te deja más liviano, más lúcido y más en paz. El proceso puede durar meses o incluso años. No tiene un calendario porque no hay prisa. Cada alma florece a su propio ritmo. Lo importante es confiar en que todo lo que estás sintiendo tiene un propósito. La incomodidad no es enemiga, es una maestra. El silencio no es vacío, es descanso. Y el cambio no es pérdida, es evolución. Así que si estás viviendo alguna de estas señales, si sientes que tu interior se está reacomodando, que ya no encajas en la vieja versión de ti mismo, no lo tomes como un error. Felicítate. Estás despertando. Estás recordando lo que tu alma sabía desde siempre, que la vida no termina, se transforma. Y si este mensaje te ha ayudado a comprender mejor tu propio proceso, te invito a dejar tu me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita. Cada nueva persona que se une a esta comunidad ayuda a expandir este mensaje de conciencia y esperanza. Porque despertar no es un camino solitario, es un viaje compartido hacia la luz. En la parte anterior descubrimos que el despertar interior llega acompañado de señales. Emociones más intensas, necesidad de silencio, cansancio, sincronicidades que parecen mágicas. Ahora vamos a dar un paso más profundo. Porque una vez que reconoces esas señales, llega el momento de aprender a manejar tu energía. No se trata de un concepto abstracto místico, sino de algo muy real. La manera en que tus pensamientos, emociones y presencia influyen en tu bienestar y en tu entorno. Cada persona emite una frecuencia, una vibración que cambia según su estado interno. La ciencia lo ha demostrado. El corazón genera un campo electromagnético que puede medirse varios metros más allá del cuerpo. Cuando sientes paz, ese campo es coherente y ordenado. Cuando vives en tensión, se vuelve irregular. Esa energía es tu huella invisible. Y aunque no la veas, el mundo la percibe. Por eso, cuando alguien está tranquilo, transmite calma a los demás. Y cuando está agitado, contagia nerviosismo. Todo empieza dentro. Pero, ¿cómo se controla esa energía? La verdad es que no se controla, se dirige. Y la herramienta más poderosa para hacerlo es la atención. Lo que observas con presencia se equilibra. Lo que ignoras se desordena. Por eso, el primer paso es aprender a estar aquí, en este momento. No en el pasado, no en el futuro,
sino en el instante que respiras. Cada vez que llevas tu atención al presente, tu mente se aquieta y tu energía se estabiliza. Para comenzar, prueba algo sencillo. Toma aire lentamente por la nariz, manténlo un instante y suéltalo despacio por la boca. Mientras lo haces, siente tu pecho expandirse y relajarse. Ese acto tan simple de respirar conscientemente cambia tu estado. Lo que parecía confusión empieza a aclararse, porque la respiración es el puente entre el cuerpo y el alma. Es la llave que abre la puerta del equilibrio. Con el tiempo, notarás que tu cuerpo se convierte en una brújula. Cuando algo te altera, tu estómago se tensa o tu respiración se corta. Cuando algo te da paz, sientes calor en el pecho, ligereza en los hombros. Esas sensaciones no son casuales, son la manera en que la vida te habla. Aprender a escuchar el cuerpo es aprender a escuchar la verdad. En esa escucha nace la conciencia energética, saber cuándo te estás drenando y cuándo te estás llenando. Hay momentos en los que el entorno nos desafía. Una conversación tensa, una pérdida, un problema cotidiano. En esas situaciones, lo natural es reaccionar. Pero si logras hacer una pausa, solo unos segundos, y llevar tu atención a la respiración, algo cambia. Es como si una corriente invisible te recordara que no estás solo, que dentro de ti hay una fuente inagotable de calma esperando ser usada. Ese pequeño espacio entre el estímulo y la respuesta es donde habita tu libertad. En 2019, un grupo de investigadores del Instituto Earthmat en Estados Unidos descubrió que la práctica de la coherencia cardíaca, una forma de respiración consciente que armoniza el ritmo del corazón con el de la mente, reduce en más del 40% los niveles de estrés y ansiedad en adultos mayores. No se necesita ninguna técnica complicada, solo atención, ritmo y presencia. Es la prueba científica de algo que los sabios siempre supieron. El equilibrio interior es una práctica diaria, no un don reservado a unos pocos. También es importante comprender que la energía sigue la dirección del pensamiento. Si piensas constantemente en lo que te falta, tu cuerpo se llena de tensión. Si agradeces lo que tienes, tu energía se expande. No es magia, es biología. El pensamiento genera emoción y la emoción crea química. Por eso, dirigir tu energía es también elegir tus pensamientos. No se trata de negar la tristeza o el miedo, sino de no alimentar aquello que te quita paz. Puedes mirar el dolor con ternura, sin dejar que te arrastre. Otro aspecto clave es el entorno que te rodea. Las personas, los lugares y las rutinas influyen en tu energía. Pasar tiempo en la naturaleza, escuchar música suave o dedicar unos minutos a la quietud son formas sencillas de recargarte. No necesitas cambiar toda tu vida, basta con ajustar pequeñas cosas. Tal vez reducir el ruido, cuidar tus conversaciones o permitirte un descanso sin culpa. En esas acciones simples, el alma encuentra oxígeno. Cuando aprendes a mantener tu energía equilibrada, la vida comienza a responder de otro modo. Lo que antes parecía caótico, ahora tiene sentido. Los desafíos no desaparecen, pero los enfrentas con más claridad. Empiezas a notar que la serenidad no depende de lo que ocurre fuera, sino de cómo vives por dentro. Y esa es la verdadera maestría. Convertir cada día en un acto consciente. Recuerda esto, lo que siembras con tu atención crece. Si pones tu energía en la gratitud, atraerás calma. Si la pones en el miedo, atraerás confusión. No porque haya un poder mágico detrás, sino porque tu mente crea el mundo que interpreta. La realidad exterior es un reflejo del estado interior. Y cuando transformas tu energía, transformas tu vida. Así que no subestimes el poder que tienes. Cada pensamiento, cada respiración y cada gesto consciente son hilos invisibles que tejen tu destino. Dirige tu energía con amor, y verás cómo la vida empieza a fluir con suavidad. En la parte anterior aprendimos que la energía interior puede dirigirse con consciencia, que la calma no es ausencia de movimiento, sino una fuerza silenciosa que te permite avanzar con claridad. Ahora llegamos al final de este viaje, y quizá también al comienzo de otro, porque todo despertar, tarde o temprano, se convierte en una nueva forma de vivir. Durante este proceso, te has reencontrado con algo que siempre estuvo dentro de ti, la capacidad de elegir cómo responder ante la vida.
Esa es la libertad más grande que existe. No se trata de controlar lo que pasa, sino de decidir desde qué lugar lo vives. Cuando descubres esto, el miedo se debilita y aparece algo mucho más poderoso: la confianza. Confianza en que la vida no te empuja al vacío, sino al crecimiento. Confianza en que incluso lo que duele trae consigo un propósito. Confianza en que el tiempo no te quita nada esencial, solo te enseña a quedarte con lo que realmente importa. Esa confianza es la señal más clara de que has llegado a tu mejor etapa. No porque todo sea perfecto, sino porque ya no necesitas que lo sea para sentirte en paz. En los últimos años, el mundo ha cambiado de una forma que nadie esperaba. La velocidad, la tecnología, las pérdidas y las transformaciones colectivas nos han hecho mirar hacia adentro como nunca antes. Y, sin embargo, en medio de tanto ruido, muchos descubrieron algo hermoso: que la verdadera fortaleza no está en la resistencia, sino en la rendición consciente. Rendirse no significa renunciar. Significa aceptar la vida tal como es, sin pelear contra ella. Desde esa aceptación nace la serenidad, y con la serenidad llega la claridad. A los 50, 60 o 70 años, muchos creen que lo mejor ya pasó, pero en realidad, lo mejor comienza cuando aprendes a vivir despierto. Cuando dejas de correr detrás del tiempo y comienzas a caminar con él. Cuando el silencio deja de darte miedo y empieza a ser tu refugio. Esa etapa de la vida no es el final, es el regreso a lo esencial. Es el momento en que dejas de buscar fuera y descubres que todo lo que necesitabas siempre estuvo dentro. Hay un punto en que el alma se cansa de aparentar, de agradar, de sostener máscaras. Ese cansancio no es un signo de debilidad, sino un llamado a la autenticidad. En ese momento, algo dentro de ti dice: ya basta de sobrevivir, ahora quiero vivir. Y vivir, en su sentido más puro, es disfrutar sin culpa, agradecer lo sencillo, abrazar cada día como una oportunidad para ser más tú. Muchos sabios a lo largo de la historia hablaron de este momento, no como una meta espiritual, sino como un retorno al corazón. El poeta Rumi decía: cuando el alma despierta, el mundo entero despierta contigo. Esa frase resume el sentido de este viaje, porque cuando tú cambias tu mirada, todo a tu alrededor cambia también. La vida no necesita que hagas grandes cosas, solo que estés presente. El verdadero éxito no está en acumular, sino en soltar. No está en tener más, sino en necesitar menos. No está en llegar lejos, sino en estar completamente donde estás. Cuando logras comprender esto, cada amanecer se convierte en un regalo. Cada conversación se vuelve significativa. Cada paso, un acto de gratitud. Entonces entiendes que la madurez no es perder brillo, sino transformarlo en luz interior. Y es curioso cómo, cuando dejas de intentar controlar la vida empieza a fluir mejor. Las cosas que antes te angustiaban dejan de tener tanto peso. Comienzas a confiar en el proceso, incluso cuando no entiendes el rumbo. Es como si finalmente pudieras respirar con libertad, sin miedo a lo que viene, porque sabes que todo forma parte de tu crecimiento. Tu mejor etapa no llega con una fecha, ni con un logro. Llega cuando haces las paces contigo mismo. Cuando puedes mirar tu pasado sin culpa, tu presente sin prisa y tu futuro sin miedo. Entonces comprendes que no necesitas correr detrás de nada, porque ya estás donde debes estar. Ese instante, en el que te sientes completo sin depender de lo externo, es el verdadero renacimiento. Y si hoy estás escuchando esto, no es casualidad. Tal vez era el mensaje que necesitabas para recordar que sigues a tiempo, que aún hay sueños por vivir, que el amor, por ti y por la vida, sigue esperándote cada mañana. No importa cuántas veces hayas caído, porque cada caída fue parte del camino que te trajo hasta aquí. Has aprendido, has sanado, has crecido. Y ahora, con cada respiración, estás volviendo a empezar. Así que respira profundo. Mira el cielo, siente tu corazón y repite en silencio: estoy vivo y eso es suficiente para seguir. Y si este mensaje ha resonado contigo, si sientes que de algún modo te ha recordado tu propio poder interior, te invito a dejar tu me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita.
Este pequeño gesto nos ayuda a seguir compartiendo historias que despierten conciencia y esperanza, porque todos merecemos recordar que aún hay belleza, aún hay propósito y, sobre todo, aún hay tiempo para vivir plenamente. Gracias por acompañarme hasta aquí. Este no es el final del camino, es el comienzo de tu mejor etapa.